El 65% de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Orsi, de acuerdo a la última encuesta de la consultora Cifra presentada anoche en Canal 12. El 20% aprueba y un 12% es neutral. El estudio también mostró un deterioro en la imagen personal del presidente. El 34% dijo que siente simpatía hacia el presidente, frente a un 52% que manifestó antipatía. En comparación con la medición anterior, que fue en febrero, la desaprobación aumentó 19 puntos y la antipatía 16. La encuesta fue realizada entre el 1 y el 17 de junio e incluyó las repercusiones del episodio de la camioneta Hyundai del presidente. Desglosando los datos por lo que votaron los ciudadanos, 41% de los votantes frente amplistas, votantes del Frente Amplio, aprueba, 34% desaprueba. En tanto, entre quienes se identifican con alguno de los partidos que integran lo que era la coalición republicana, la desaprobación aumenta al 94%. Y entre los neutrales o los que no declararon voto, solo 9% aprueba y 73% desaprueba. Otros temas: el presidente Orsi reafirmó la decisión de utilizar vehículos militares como apoyo en operativos policiales y dijo que es una decisión tomada, aunque aclaró que todavía deben resolverse aspectos jurídicos. Sostuvo que no es un problema de imagen, sino de acción, y que el Estado no puede escatimar esfuerzos ante el avance del crimen organizado. Orsi explicó que la iniciativa busca poner infraestructura estatal al servicio de la seguridad pública bajo la conducción del Ministerio del Interior. Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción. Acá hay que resolver lo que se piense, lo que cada uno piense, y lo profundizaremos en el próximo gabinete. Acá es clarísimo, la gente precisa que se les resuelva el derecho a la seguridad. Y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore, no un tema de imagen ni de sensación, sino concretamente podamos resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener. Esto lo vamos a conversar el viernes porque tenemos algunos temas jurídicos que tenemos que resolver. Pero la decisión está tomada. Las declaraciones de Orsi se dieron tras los dichos del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien advirtió que la presencia de estos vehículos puede generar una imagen negativa en la población. Claro, por eso Orsi dice no es tema de imagen. Castillo en Canal 10 había dicho que la noticia del uso de estos vehículos le impactó y que es necesario mantener la separación, la diferencia entre policía y Fuerzas Armadas. También sostuvo que la comunicación del gobierno sobre la medida debió ser más clara. Bueno, mañana hay Consejo de Ministros y allí estará el ministro Castillo, estará obviamente el presidente Orsi y se verá qué surge. Los colegas del país informan que para usar los Mamba donados por Estados Unidos, tiene que haber autorización del gobierno estadounidense porque la donación fue para misiones de paz. También se deberá definir cuánto le deberá pagar el Ministerio del Interior al de Defensa por la utilización de estos vehículos y la participación del personal asignado a los operativos que se dispongan. Acá se suma otro ministerio, ¿no?, que es el Ministerio de Economía. El adolescente de 16 años que murió en un operativo policial, en un allanamiento en el barrio Borro, la semana pasada, no apuntó contra los efectivos. ¿Quién lo dice esto? Esto lo afirmó la abogada de la familia del adolescente, que accedió a las imágenes obtenidas de las cámaras corporales de los efectivos que participaron de la maniobra. En declaraciones ha subrayado, la abogada Leticia Latorres reconoció que el menor tenía un arma en la mano, pero no apuntó a los policías. Sin embargo, el Ministerio del Interior había informado que el joven apuntó contra los efectivos. La pistola incautada tenía la numeración limada y un cargador extendido. La abogada afirmó que el policía disparó 2 segundos después de ingresar y que el adolescente recibió al menos 5 disparos. Se aprecia al menor y literalmente a los 2 segundos, no es una expresión, es literal, a los 2 segundos, es que se realizan los disparos. El policía no da voz de alto antes de estos disparos, simplemente dispara y posteriormente sí, dice policía, suelta, pero cuando lo dice ya el menor está en el piso, no se encuentra, en una circunstancia de amenaza. En esos 2 segundos, cuando se ve al menor transitar, en ningún momento se lo ve que levante el arma. Sí llevaba un arma en su mano derecha, pero la misma siempre apuntada hacia el piso. En su momento levanta una mano, pero la mano izquierda, para movilizar un pantalón para poder pasar, Estaba colgado. Levanta el brazo izquierdo y el arma la tiene en la mano derecha.
La Fiscalía de Homicidios analiza las cámaras, los peritajes y las declaraciones de los policías y testigos para determinar si el procedimiento se ajustó a derecho y si existen responsabilidades penales. Los efectivos permanecen desarmados y alejados de sus funciones. A las 7:10 otros temas. El puerto de Montevideo volvió a operar con normalidad luego de que los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata retomaran sus operaciones en la tarde de ayer. La actividad se había reanudado a las 7, pero después de un paro de 48 horas, pero volvió a detenerse 2 horas después por una asamblea sindical urgente. La empresa y el sindicato se reunieron en el Ministerio de Trabajo y acordaron mantener una nueva instancia de negociación la semana próxima. La empresa comunicó allí que con paros y medidas de fuerza no negocia. El conflicto en TCP provocó la cancelación del ingreso de un buque y dejó cargas de importación-exportación pendientes. La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Margarita Varela, dijo aquí en el informativo Carve que parte de la mercadería de importación no pudo llegar al puerto y que también quedaron cargas de exportación sin embarcar. Varela advirtió además que la interrupción generó un importante cuello de botella logístico con largas filas de camiones demoradas en el ingreso al puerto y reprogramación de cargas. El efecto de las interrupciones por cualquier motivo, en este caso es por motivos de sindicales, tienen un efecto que es mucho más amplificado que las horas o los días de corte en sí. Genera toda una recalcular esa carga, tratar de encontrar dónde ubicarla, dónde almacenarla, avisarle al cliente en el exterior, mira, quizás no te lo puedo mandar, el camión que tenía previsto hacer 3 viajes hasta el puerto, de pronto no lo puede hacer y solo puede hacer uno porque se queda en la cola esperando. Entonces, si bien lo que se ve, bueno, el corte fue por 3 horas o la interrupción fue por 6 horas, un día, el efecto es mucho mayor y a veces implica así no poder cargar en ese barco y esperar la siguiente semana o las siguientes 2 semanas. La naviera MSC comunicó que dejará de operar en línea o su línea semanal Montevideo, Estados Unidos. La empresa informó que la decisión responde a los altos costos operativos y a lo que entiende como recurrentes medidas sindicales que afectan la previsibilidad del servicio. A partir de este momento, las importaciones de la naviera tendrán escala en Río de Janeiro y las exportaciones se cargarán en el puerto brasileño de Santos. MSC es la naviera más grande del mundo, tanto en lo que es contenedores como también a nivel de cruceros. Bueno, el sindicato de profesores FENAPES convocó para hoy un paro nacional de 24 horas en todos los liceos públicos del país en reclamo de mayores recursos para la educación. El sindicato exige avanzar a una inversión equivalente al 6% del PIB, más 1% para investigación, lo cual ya se ha asumido que no se va a llegar en este periodo de gobierno. La demanda laboral en Uruguay volvió a caer en mayo, según el monitor laboral de Advice. Con este resultado se completó el 4º mes consecutivo de descenso interanual. En mayo se publicaron unas 6.400 oportunidades de empleo, 2% menos que en abril, y más de 7% debajo del mismo mes de 2025. La consultora advirtió sobre un deterioro gradual del mercado laboral que afecta especialmente a los puestos de menor calificación. En cambio, la demanda de profesionales y técnicos se mantiene estable, mientras crecen los llamados para perfiles altamente especializados. El gobierno uruguayo felicitó a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por haber sido electos como presidente y vicepresidente de Colombia. La Cancillería destacó la alta participación ciudadana en la segunda vuelta y afirmó que el proceso reafirma el compromiso de Colombia con la democracia. También expresó su voluntad de profundizar las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno y seguir trabajando por la integración regional. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky propuso crear una comisión pública y honoraria para revisar y mejorar la ley que regula el Fondo Nacional de Recursos. Topolansky le presentó la propuesta a la vicepresidente Cose. El planteo incluye médicos, juristas, legisladores de ambas comisiones de salud y a Homero Bañulo, uno de los impulsores del fondo, como presidente. El grupo debería analizar su funcionamiento, cobertura y financiación y proponer eventuales cambios legales. Topolansky entiende que el fondo enfrenta importantes dificultades financieras y que la normativa debe actualizarse ante cambios científicos y sanitarios. Ahora la ley está haciendo ruidos porque el conocimiento, la investigación, la tecnología avanza a una velocidad. Hay muchas cosas que no están incluidas en la ley. Los médicos tienen que cumplir la ley y entonces a veces lo que está propuesto no cabe, el Fondo de Recursos se ve en la disyuntiva de decir que no, entonces va un juez, hay un proceso largo, es penoso lo que está pasando. Entonces, en vez de seguir con ese escenario, las leyes no son estáticas,
porque la realidad cambia, la ciencia cambia, el conocimiento cambia. El gobierno rechazó la invitación de la Caja de Profesionales Universitarios para negociar las condiciones del nuevo timbre a la atención médica que la institución pretende implementar desde agosto. En cambio, se mantiene firme en su decisión de buscar una vía para anular la resolución. El colectivo de psicólogas y psicólogos de educación secundaria expresó su preocupación y disconformidad por la forma en que fue presentado el plan piloto para incorporar profesionales de esa área en liceos públicos. La iniciativa la anunció la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, y dijo que arrancará en septiembre con 1 año de duración, se aplicará en 7º, 8º y 9º grado para que los psicólogos ayuden a los docentes en situaciones de problemas de salud mental. El colectivo señaló que desde hace años trabajan psicólogos en varios liceos del país y consideró inexacto presentar la medida como una innovación. También recordó que existen concursos vigentes y profesionales que accedieron a sus cargos por oposición y méritos. Los psicólogos dicen que la comunicación oficial genera confusión y desvalorización del trabajo que hacen actualmente los psicólogos en los centros educativos. Un tribunal de apelaciones mantuvo la prisión preventiva contra el exdiputado blanco Javier Radicchioni por violencia doméstica contra su expareja, la fiscal Eliana Travers. Sí, redujo la pena de 180 a 120 días. El ex legislador está imputado desde febrero, cumpliendo prisión preventiva mientras sigue la investigación. 3 ciudadanos chinos fueron condenados por responsabilidad penal empresarial por incumplimientos en una obra de transmisión eléctrica en el norte del país. La justicia de Paysandú los halló responsables por reiteradas violaciones a las normas de seguridad laboral. Se les impuso una pena de 8 meses de libertad prueba con tareas comunitarias y prohibición para salir del país. Se desempeñaban como gerentes de construcción y jefe de obra de una empresa contratista china encargada de construir 365 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Tacuarembó y Salto. Y la obra tenía 21 clausuras preventivas, varias multas por incumplimientos, inspecciones que detectaron alojamientos que atentaban contra la dignidad de los trabajadores. En total, la empresa emplea a 700 personas, más de 500 de ellas de nacionalidad china y ecuatoriana. La Intendencia de Montevideo inició sumario administrativo a 3 funcionarios por la habitación clandestina en la Elefantera de Villa Dolores. La resolución fue adoptada tras la investigación interna iniciada luego de descubrir un espacio acondicionado para uso habitacional donde se encontraron camas, un televisor, heladera, microondas, efectos personales, cajas de cigarrillos y botellas vacías. Además, en un recinto contiguo se constató una situación similar. La investigación determinó que la heladera y el microondas venían del desmantelamiento de otro sector del parque y que el resto del mobiliario había sido instalado de forma irregular. Quería aclarar que esto es una noticia verdadera, digo porque parece broma. En el deporte continúan hoy los partidos por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Se disputan 3 pares simultáneos porque están en juego todas las clasificaciones, a las 17, a las 20 y a las 23. Por el grupo E se enfrentarán hoy Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, Alemania. En Ecuador se juega todo hoy. Sí, partido fácil. En el grupo F, Japón, Suecia, Túnez, Países Bajos. Pues tanto por el grupo D lo harán Turquía, Estados Unidos y Paraguay, Australia. Ayer Suiza le ganó 2-1 a Canadá, Bosnia 3-1 a Qatar, Brasil 3-0 a Escocia. Empezó a calentar los motores el scratch. Marruecos le ganó 4-2 a Haití, México 3-0 a República Checa y Sudáfrica le ganó 1-0 ante Corea del Sur. Otra cosa que me impresionó fue que Ancelotti se sabe de memoria el himno de Brasil, ¿no? ¿Qué? De memoria, se lo cantó entero. Mire, usted lo aprendió entonces en estos días porque el otro día estaba durito ahí como sí. sin pronunciar Bueno, palabras. capaz que lo viene aprendiendo y ahora tuvo la confianza como para... Así que lo cantó. Para que usted fue a la escuela de Brasil. Bueno, Sí. hasta ahora hay 3 equipos clasificados a la primera instancia de eliminación directa. 2 de ellos clasificaron como líderes 12. Y escoltas, claro, iba a 12. Atenti, México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos. Después, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina, Colombia y Portugal. El restante que se aseguró un lugar es Bosnia-Herzegovina como mejor tercero. Sí, y ahí ya nos ganó una pieza dentro de estos cálculos. Escocia y Corea del Sur terminaron terceros y esperan el resto de los resultados para saber si entran como mejor tercero. En el capítulo internacional es noticia excluyente y lo va a ampliar en instantes Tomás Friedman, estos terremotos que sacudieron Venezuela y que al momento han causado, según la información oficial, al menos 32 muertos y algo más de 700 heridos. Los sismos con apenas 1 minuto de diferencia ocurrieron precisamente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, de manera inmediata uno tras otro y fueron de poca profundidad
lo que incrementó su impacto en superficie. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia, la suspensión de clases en todo el territorio y las actividades no esenciales. Hay varios estados afectados. En Caracas hubo derrumbes varios y el aeropuerto está cerrado por daños. En Colombia, el candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció su derrota en las elecciones presidenciales y aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 49,8 de los votos, menos de un punto arriba de Iván Cepeda. Cepeda anunció su decisión luego de que la autoridad electoral confirmara que el escrutinio definitivo coincidía con los resultados preliminares. El candidato de izquierda había cuestionado inicialmente el preconteo e incluso solicitado la revisión de unas 33.000 mesas. Ahora dijo: reconozco el triunfo de mi opositor. Sí, y yendo más allá de Petro, que todavía el presidente colombiano estaba con estos cuestionamientos, Cepeda optó por dar este paso. Se lo valora institucionalmente esto en Colombia. Más estrecha la victoria de Keiko Fujimori respecto a Roberto Sánchez en Perú, 50,1 a 49,9. Y Fujimori se encamina a ser la próxima presidente del país.